Bueno, en realidad quien debería presentar los martes esta sección es el propio autor de ella, el destacado amigo y politólogo y sociólogo Ramón Tejada Holguín, quien desde el inicio, bueno, se comprometió a ramonear un tanto aquí con nuestro compañero Ramón Tejeda Riquier. Hoy pues no puede acompañarle en este compromiso. Ramón, con frecuencia se me oye a mí afirmar que las revistas deportivas y comerciales del país que dan cuenta de sus propias agendas son las más ríspidas y las más estridentes al momento de valorar y ponderar en conjunto la obra en particular del presidente Danilo Medina. Lo hicieron un tanto al finalizar el primer periodo de su mandato y justo ahora cuando podemos celebrar un quinto año que desde el punto de vista de la planificación es un periodo quizás más adecuado para valorar una obra de gobierno, porque bien sabemos que el periodo estricto de los 4 años pues a veces no resulta suficiente. Si está amargo es el café, a veces no resulta suficiente para que ciertos planes de mediano plazo pues emerjan como ya resultados dados. En el día de hoy, por ejemplo, el Diario Libre, el destacado constitucionalista, historiador, editorialista, político y erudito historiador de la República, miembro de la Academia de la Historia, mocano por demás, pues hace una valoración de tipo coyuntural que bien podría asumirse como válida, mientras que analistas políticos de coyuntura propiamente por el ejercicio profesional, tipo la destacada amiga Rosario Espinal, hacen una proyección, no de lo coyuntural, sino de lo que muy posiblemente podría darse o se dará desde la perspectiva de ella al 20. Es decir, nada absolutamente coyuntural, sino otro tipo de proyección. ¿Por qué este punto en donde quizás el editorialista debería asumir la coyuntura, lo coyuntural, y entonces a quienes vemos jugando lo coyuntural, no lo estratégico, al editorialista, mientras que al otro lo vemos haciendo ese papel de proyectarse como ideólogos de un proceso? ¿Cuál es tu opinión a propósito de que estamos evaluando los 5 años del gobierno del presidente Danilo Medina? Mira, lo primero es que todos los medios de comunicación en toda parte del mundo, no es un asunto privativo de República Dominicana, pues responden a intereses específicos. Y dicho que responden a intereses específicos, no quiero que me malinterprete que estoy queriendo decir que es puro, que no. Es que todas las personas respondemos a intereses en específico. Todas las personas tienen un interés de algún tipo. Uno puede ser, mira, mi interés es el desarrollo de la democracia, mi interés es que haya un mayor nivel de políticas sociales, que haya una política de vivienda de bajo costo para la gente. Es decir, todos tenemos algún interés. Eso no quiere decir que sea malo, sino todos tenemos algún interés, algo en lo que empujamos. Y en los medios de comunicación, pues, se actúa según ese interés. Por eso a veces habría que hacer un análisis de, por ejemplo, el caso de un editorialista, todos los editoriales, y no del editorialista, porque el editorial es la posición del periódico, sino todos los editoriales para determinar precisamente a qué apuesta, cuál es la visión de ese periódico. Y en cuanto a los intelectuales, pues la misma situación, todos los intelectuales miran
la situación, miran y analizan desde un punto de vista. El que te diga a ti que fulano de tal ve tal cosa desde todos los puntos de vista o que es objetivo, en sentido de que no tiene ligas, tú le dices, pues revisa todos sus estudios y mira hacia dónde van. Por eso yo siempre he dicho, y inclusive cuando escribía artículos en la prensa, escribía sobre qué significaba objetividad y qué significaba parcialidad, que son dos cosas que a veces se confunden. A veces alguien te dice, tú no eres objetivo, y en realidad lo que te quiere decir es que tú lo que está parcializado hacia una visión. Entonces siempre yo decía, mira, yo soy una persona que no soy imparcial. No soy imparcial en el sentido de que yo todo lo que estudio, hago, reviso, analizo, tiene un norte hacia el que yo quiero que vaya la sociedad dominicana. Un norte que es mayor nivel de democracia, menor desigualdad, mayor equidad, menor pobreza y una sociedad en la que todas las personas pues puedan desarrollar las capacidades que tienen al máximo. Esto significa educación, esto significa salud, esto significa vivienda disponible. Ahora, ¿qué sería en este proceso la objetividad? ¿A qué yo me refiero cuando digo yo soy objetivo? Y puedo creer que una persona que hace un análisis contrario al mío también está siendo objetivo. Objetividad simple y llanamente significa saber que hay cosas que están fuera de ti, que están ahí, y que tienes que verlas, y que tienes que observarlas. Que hay actores, por ejemplo, un gobierno actúa de X manera. Eso es independiente de si tú cuando analizas ese X manera dices, sí, pero eso puede llevar las cosas hacia este lugar, o eso puede llevarlas hacia este otro. Si objetividad es simplemente entender que la realidad existe fuera de nosotros, que nosotros no podemos construirla, que no se tratan de percepciones. Entonces los analistas tienden, de ese punto de vista, y cualquier analista, a que cuando está haciendo un análisis, todos sus pensamientos, todas sus ideas de hacia dónde quiere ir o hacia dónde quiere que vaya la sociedad, puede estar normando el análisis que hace en específico de un Estado, de un gobierno, de 5 años de gobierno, 6 años de gobierno. Por ejemplo, como tú empezabas diciendo, para mí, lo básico de un análisis de este gobierno, ya que son 5, 4 de un primer periodo, que fue premiado por la sociedad dominicana, nunca debemos olvidar eso. Sí, ese periodo de 4 años obtuvo un premio que fue la votación más alta que ha tenido presidente alguno en República Dominicana, un 62%. Claro. Que eso no es, como se dice en términos científicos, paja de coco. Sí. Eso no es cualquier cosa. Y bueno, y un año de determinada ejecutoria. Ahora, tú puedes evaluar un gobierno de 5 años de esta naturaleza, ¿con cuáles herramientas? Tú la vas a evaluar con lo que tú crees que quería que se hiciera. Es decir, muchos analistas, muchos editorialistas dicen, pero yo quería que la sociedad dominicana estuviera en tal momento, en este momento. Y este gobierno no lo ha llevado. Esa es la forma correcta de evaluar un gobierno. No lo es. ¿Cuál es la forma de tú evaluar esto? Tú tienes varias herramientas. Por ejemplo, tú tienes promesas de campaña y programas de gobierno. Ahí tú tienes el primer elemento para evaluar un gobierno. Se supone que la gente votó por un programa de gobierno. Exactamente. En el 2012, ¿cuáles eran los pilares de lo que decía el presidente Danilo Medina que iba a llevar a cabo en República Dominicana? Si lo recuerdan, uno de ellos era la educación, el famoso 4% para lograr una jornada extendida. Pero con un elemento, cuando al presidente se le invitó a firmar aquel pacto entre todos los candidatos para comprometerse a dar el 4% a la educación, el presidente dijo, por ahí debe estar en algún lugar la fílmica, dijo algo así como lo siguiente: yo estoy firmando esto, pero no crean que es porque ustedes me están obligando, es que yo creo que es así.
O sea, yo estoy convencido de que aquí se necesita el 4%. Entonces tú evalúas, en estos 4 años, ¿se dio el 4%? Pues se dio. Pues hay un nivel de cumplimiento que tú tienes que decir, quiérase que no, objetivamente, que es positivo. Que tú puedas decir, no, pero ese 4% no debió ser, pero ya esa es otra historia. Pero el gobierno está cumpliendo con lo que se programó. Ahora, ¿para qué era ese 4%? ¿Para qué era? Y decía el presidente, jornada extendida. ¿Hay jornada extendida? Ahí está, 1.000.000 y pico, 1.100.000, y al final de este año 1.400.000 niños, niñas y adolescentes en jornada extendida. Entonces ya tú tienes ahí un nivel de cumplimiento de ese 4%. Pero no solamente educación. Creo, Ramón, perdona, que en el caso específicamente de lo que concierne a la jornada extendida, se podría, si mal no recuerdo, decir que la meta presidencial en ese caso fue ampliada en la aplicación misma, hasta el punto de que no solo se aceleró el proceso, sino que se amplió en la perspectiva. Primero fue medio como piloto y ya luego el plan se desata. Sí, el plan es que al final de 2020 esté el sistema completo. Exacto. Que te doy una noticia. Por ejemplo, en América Latina no hay ningún país que tenga jornada extendida y lo han intentado. Chile, por ejemplo, es el que más ha avanzado. Yo creo que no tiene ni la mitad de su población estudiantil en jornada extendida, sino en determinados lugares. Pero bueno, volviendo con la evaluación, tú dices, pero solamente prometió jornada extendida, educación, etcétera. Mira, yo no sé si tú te recuerdas las veces que el presidente decía en la campaña, los pobres no son mala paga. Claro. Los pobres no son mala paga. Y hablaba de hacer un banco de los pobres. Lo dijo en el 2000 incluso. Lo dijo en el 2000. Pero en el 2012 hubo una propuesta perfilada como programa de gobierno. Claro. Bien, no fue un banco de los pobres, como se hablaba, por determinadas circunstancias, pero hay esta banca solidaria que ya ha beneficiado a cientos de miles de personas. Y yo creo que como modelo ha superado aquel que se pensó de Bangladesh. Bueno, ha apoyado mujeres, microempresarias. La mujer ha sido una de las mayores. No se quedó en la pobreza extrema. Ha contribuido y tiene una tasa de retorno de más del 98%. Sí. Es decir, que se pierde apenas un asunto demostrando nueva vez que los pobres no son mala paga y que además de eso, esta promesa de campaña fue debidamente cumplida. Pero si a eso vamos, también tú tienes que evaluar para saltar a otro lugar. Dijo que iba a fortalecer la ley de compras y contrataciones públicas. Y la primera medida, yo no sé si tú te recuerdas, fue aquello de hacer los sorteos de las aulas. Sorteos en los que ganaron ingenieros jóvenes que pudieron desarrollarse, ingenieros inclusive de partido de oposición que decía, yo participo para ver, pero mira, y recuerdo que salieron en la prensa diciendo. Pero para no cansarte la enumeración, una evaluación, por lo tanto, tiene que tomar en cuenta qué fue lo que tú ofertaste y qué tú has dado, para tú decir entonces, mira, objetivamente, ha cumplido o no ha cumplido en tal o cual nivel. Pero además tú tienes un país como República Dominicana. En la República Dominicana, ¿cuántos años, que aquí nos gusta tener memoria corta, pero cuántos años hace que la educación venía deteriorándose? ¿Desde cuánto hace eso? ¿Cuántos años hace que la salud venía deteriorándose? ¿Desde qué época venía así? ¿Cuántos años hace que aquí la precarización del empleo, es decir, que la gente conseguía empleo, pero era empleo poco remunerado, sin seguridad social y sin nada, que la precarización del empleo crecía? Es un proceso que viene desde... Hay que hacer un corte histórico desde el 66 hacia acá. Ponte tú, desde el 66 hacia acá. Claro. ¿Qué cantidad de personas no... Por ejemplo, ¿qué cantidad de personas eran analfabetas? Y el analfabeto ya tú sabes que eso es difícil conseguir un empleo de calidad, porque tú consigues empleo de baja remuneración, etcétera.
Entonces, ¿cuántas personas han sido alfabetizadas en el plan Quisqueya Aprende Contigo? ¿Cuántas personas? Según estos datos, alrededor de casi 900.000 personas, y en el caso de algunos municipios importantes, por ejemplo, como el de San Pedro de Macorís, se ha declarado municipio... Hay más de 50 municipios, municipios libres de analfabetismo. Entonces ya eso te habla... Ya eso te habla entonces de cómo ha ido desarrollándose claro. La República Dominicana, pero cómo, fíjate, todas estas cosas conectan esas personas que han sido alfabetizadas. Tú dirás, bueno, ¿y ahora qué? Se le da la opción de continuar capacitándose para conseguir un buen empleo y poder hacer que desarrollar sus capacidades al máximo, como decíamos. Entonces, el otro elemento es, como decimos, recordemos, estamos evaluando. ¿Cómo tú evalúas? ¿Qué fue lo que yo te oferté? ¿Qué fue lo que yo te hice? ¿Te logré hacer? Y bueno, y si hubo restricciones para lograr hacer todo lo que yo te había ofertado, porque es evidente que no todo se hizo en un 100% debido a las restricciones. Por ejemplo, como te decía, la idea de un banco de los pobres y se convirtió en banca solidaria, que tenía otra característica, pero ha sido tan efectivo, o quizás tan más efectivo, que el famoso banco de los pobres. Para mí bastante más. Pero además de eso, la otra pregunta que tú te haces para evaluar una política social o una política económica es la siguiente, y quizás es la más importante, tomando en cuenta eso que decíamos del deterioro de ciertas situaciones sociales y de la salud, de la vivienda, de todo esto que venía, y que tú no puedes resolver eso de la noche a la mañana, y que además para resolver eso de la noche a la mañana necesitaría demasiados recursos y demasiada gente que nadie tiene. La gran pregunta sería, ¿pero cómo vamos? ¿Hacia dónde vamos? Estas cosas que se están haciendo contribuirán en el futuro a dejar en República Dominicana que problemas que han sido tradicionales, que han existido siempre, sobre lo que han hablado, sean resueltos. Bueno, yo te digo que sí. Yo te digo que inclusive hay algunos que ya se ven ese nivel de resolución. Mira, por ejemplo, solamente hay que ver y tener un poco de memoria. Antes del 2012, las primeras páginas de los periódicos para la próxima semana, cuando empiece el año escolar, ¿cómo eran? Eran de que niños dando clases sentados en bloc, sentados en latas de esa de leche grande, debajo de una mata, debajo de una mata, un galpón que faltaba, etcétera, etcétera. ¿Cuánto hace que tú no ves ese tipo de cosas? Te la sacan en cualquier momento. Pero no la sacan, porque ya no hay. Es muy difícil. Son capaces de cualquier cosa. No, pero no la sacan. Además, mira lo que hace la dirección del Ministerio de Educación, que esto es interesante. ¿Sabe lo que ha inaugurado para este año escolar el Ministerio de Educación? Aulas móviles. Para situaciones de emergencia, aulas que tienen determinadas dificultades, son aulas de 30, 35 personas, pues esas aulas se mueven y en esa aula se da la clase, previendo precisamente ese tipo de situaciones. Y, como te decía, ¿hacia dónde vamos? Bueno, ¿cuál era uno de los elementos, y esto es muy importante, que dificultaba que los muchachos y las muchachas, los adolescentes, niños y niñas, pudieran asimilar bien la educación? Tenía varios elementos. Tenía el de la calidad, que se está resolviendo, el de los profesores. Tenía que eran 3 tandas. 2.5 horas. 2.5 horas. Pero había uno que era el peor de todos. Tenía la capacidad biológica de esos niños, niñas y adolescentes, que por determinadas situaciones y que venían de la pobreza, no tenían los nutrientes suficientes en el momento de su desarrollo, claro, para poder participar, digámoslo así, de la educación, para poder asimilar en el proceso educativo. Ahora, en este gobierno, tú no tienes solamente la jornada extendida, que a partir de los que están en la jornada extendida
le da el desayuno, el almuerzo y la merienda, además de los deportes, de la posibilidad de moverse dentro de la escuela, que eso ya tú sabes que eso desarrolla sustancialmente, sino que no te olvides que el gobierno empieza con esos niños en las estancias infantiles, que es de 0 a 5 años. Si en las estancias infantiles, ¿y qué hay en las estancias infantiles? También esa posibilidad de que esos niños comiencen a desarrollar sus capacidades motoras y también con la alimentación desarrollen mejor su cerebro. Lo que quiere decir que van a tener un mejor desempeño en la escuela. Claro. Y siempre, o sea, fíjate cómo todo esto está combinado de una manera tal que además está respondiendo a un serio problema social que existía en República Dominicana. Porque además estos niños no eran niños que nacían en el aire. Estos no eran niños que aparecían, ay, mira, ese niño que está ahí pobre, desnutrido, vamos a ponerlo en una estancia infantil. No, pertenecía a una familia, o pertenece a una familia. Pertenecen. Que se parece, que se define como pobre, pertenecen. Sí, que se pueden ser 2, 3. Sí, sí, son es más de una. Por familia. Que pertenecen a una familia que se puede definir como pobre y que sabe qué ocurre cuando ese muchacho no puede tener educación, no tiene la capacidad para ayudar a esa familia, que el círculo de la pobreza se amplía. Es decir, están los pobres aquí y lo que tú estás haciendo es creando más pobres. Pero además ese niño que tiene esa característica puede convertirse en el elemento, si no le presta atención, como se le está prestando en la jornada extendida y en las estancias infantiles. Ese niño puede convertirse en el niño que empeore la situación en la casa, por las necesidades que tenga de alimentación, etcétera, y con el agravante de que la madre, que muchas veces es una madre soltera y joven, tiene que cuidarlo y tampoco se puede desarrollar. Entonces, con las estancias infantiles, tú, además de que le da desarrollo a ese niño, además de que le permite los nutrientes, le permite que desarrolle sus capacidades para que pueda llegar a la escuela y en la escuela irse desarrollando, que además se conecta también esto con la capacitación que puede tener para el trabajo, no solamente en la escuela para tener los conocimientos generales, libera a la familia, a la madre, para que ella pueda también o continuar sus estudios, si no es que no ha podido, o trabajar para conseguir una mayor cantidad de remuneración. Es decir, que reduce sustancialmente no solo la pobreza en términos efectivos y reales, sino que reduce algo más importante, y es la ampliación del círculo de la pobreza. Es decir, te reduce la posibilidad de que la economía dominicana, de que la sociedad dominicana sea una sociedad que lo que hace es crear pobres, gracias a este proyecto en concreto. Entonces, ese es el otro aspecto que tú tienes que medir cuando tú estás diciendo, bueno, vamos a ver si este gobierno podemos decir que tiene más luces que sombras, o más sombras que luces. Y si tú me dices a mí que esto no es más luces que sombras, yo diría, vamos a cuestionarnos. Porque solamente, fíjate, solamente estamos viéndolo desde una de las políticas principales, educación, y solamente estamos viendo lo que se ha hecho. Pero ¿qué te parece si nosotros, además de ver eso, vemos lo que viene, lo que ya está planificado para educación? Si nos ponemos a decir, por ejemplo, que hay más de 20.000 alumnos de alto rendimiento, es decir, jóvenes, hombres y mujeres, que han demostrado en su desarrollo educativo que son de los mejores, de los más capaces, que son de excelencia, que es la palabra que se usa. Y el gobierno le va a decir a esos 20.000 jóvenes, ¿saben qué? Yo lo voy a poner a ustedes en una universidad que yo tengo para solamente educar profesores, licenciatura en educación. Pero oigan esto, como ustedes son de excelencia, yo les voy a dar beca completa. Ustedes no me van a tener que pagar un centavo por estar ahí. Es más, como yo no quiero que ustedes tengan preocupaciones y no tengan que trabajar, yo les voy a dar un estipendio para que ustedes no trabajen y se me dediquen a tiempo completo solamente a estudiar. 20.000. ¿Tú te imaginas cuando esos 20.000 salgan dentro de 2 o 3 años y entren al sistema, la calidad que tendrá el sistema dentro de
del sistema educativo. Dentro de poco tiempo. Dentro de poco tiempo, y estamos hablando, esto vale para básica, sí, para media, para secundaria, esencialmente estamos hablando de preuniversitaria. Entonces, no marcha el gobierno hacia solucionar problemas estructurales reales. Solamente si nosotros pudiéramos decir que este gobierno tiene esos planes en educación, ya con eso podríamos decir que es uno de los mejores gobiernos que hay. Resolvió un problema estructural, pero nosotros no tenemos solamente eso. Y si hablamos de salud. No, y si te quedas en aspectos relevantes del proceso de cualificación de la escuela, estamos hablando de los planes ya anunciados de dotar a todos los estudiantes, naturalmente de manera gradual, de equipos de laptops. De computadoras portátiles. Y a los profesores. Y a los profesores. Ya, eso es simple y sencillamente una perspectiva que va a catapultar de alguna manera todos los demás esfuerzos, porque es de cara también a un proceso de digitalización de la República y a un proceso de, en el caso de la educación muy concretamente, de conectarnos con tecnologías que podrán desarrollar habilidades en los niños, nunca pensadas. En el mundo moderno, el que no tiene acceso a alguna de la tecnología de la información y la comunicación es otro analfabeto. Es como si no existiera. Sí. Es como si no existiera. Ya todo el mundo tiene, bueno, aquí yo estoy viendo algunos que están con sus celulares, tuiteando Santiago, están en eso, mirando ahí. Penosamente. Y los muchachos, Penosamente. No. Ahí se aprende mucho. Sí. Imagínate tú que esta tecnología, estas habilidades, que cada vez más tú vas a buscar trabajo, y si tú no, yo creo que hasta de guardián que tú vayas a buscar trabajo, te dicen, bueno, pero usted se usa una computadora para hacer el informito de que no encontró nada en la noche. Sí, o sea, cada vez más, entonces tú te imaginas esto incorporado en la escuela pública en los muchachos. Claro. Pero no solamente eso, utilizándolo los profesores. Pero mira, hay cosas que uno, digo, pero es que la gente no lo ve porque son tan obvias. Tú sabes que ese tipo de situación hasta ayuda a la ecología. Porque tú eliminas el libro. Empieza, ¿tú sabes cuántos árboles hay que cortar para tú hacer un libro? De que además, y tú tienes todo eso digitalmente. Sí. Digitalmente. Sí. Todos los libros, y entonces abarata también el conocimiento. Sí, se producen sus monopolios. Tú le pagas el royalty, lo que le toca, el derecho de autor al asunto, pero en la computadora tiene todo esto. Hay editoras que tienen planes ya hay editoras de venta que ya a están, sus alumnos, a los alumnos. No, ya hay editoras que tienen su tablet, su propia tablet donde están todos los libros de texto, y eso es lo que te entregan, y no te entregan. Hay los que te entregan la licencia, que tienes que renovarla. Sí, pero no solamente la licencia, lo que te quiero decir física, la tablet tenga. Sí. Con todo lo que con todas las aplicaciones que tú necesitas para X curso, claro, dentro de eso, pero que incorpora eso y además te da otra visión y le da una visión mucho más amplia a la gente. Es otra herramienta. Es otra herramienta, pero una herramienta que te incorpora al mundo del trabajo, pero te incorpora también al mundo social. Claro. Te hace visible. Sí. Te hace ciudadano de otras repúblicas. Claro, y desarrolla, mira, el cerebro es un músculo. La gente no lo sabe, pero el cerebro es un músculo y hay que ejercitarlo. Así es. Si el cerebro no se ejercita, no utiliza su capacidad. Claro, y llega un momento en que los niños, los muchachos, ya no tienen capacidad. Es como una capacidad instalada. Que usted la usa un 10%, bueno, está perdiendo el otro 90%. Si usted no hace ejercicio, usted no va a tener brazos. Está claro. Si usted no desarrolla la cesera, como dice un amigo mío, usted va a tener dificultades a pensar. Y todo esto permite precisamente ese ejercicio del cerebro, pero además con una perspectiva más amplia, con una visión mayor, totalmente, de la que pudo haber tenido en el pasado la República Dominicana y hasta la humanidad. Mismo, pero cortándote un tanto por razones de tiempo, como bien sabes. Sí, porque ya el catcher anda haciendo señas. Leí en el día de ayer una nota que me llamó la atención, del Nuevo Diario, que daba cuenta de una encuesta que había realizado entre sus lectores.
es decir, una encuesta de estas digitales. Sí, sí. Y bueno, tú debes conocerla, Sí. eso fue en el día de ayer. Y entonces resulta ser que percepciones o no, realidades o no, cada vez que también se le da la oportunidad a la gente a opinar en la esfera en donde está, resulta ser que lo que se asumen los críticos del gobierno como un dato dado, que es que el presidente ha bajado popularidad, que es que le ha hecho daño tal o cual otro caso, que es que lo más resaltante en su primer año de la segunda administración son los escándalos de corrupción. Cada vez que se le da la oportunidad, por esa vía incluso, a la gente de opinar, que no es mi caso, que prefiero otros medios de comunicación, pues lo hace y es otra realidad también. Mira, esas encuestas tienen sus limitaciones. No son encuestas científicas hechas con una muestra, aunque nos favorezcan, pero hay que ser sincero. No, quizás no son propiamente encuestas, sino sondeos de opinión, qué cosa. Pero yo te voy a decir lo siguiente, cuando preguntan, bueno, el presidente ha bajado, fíjate, la oposición en algunas ocasiones ha dicho que el presidente bajó a 54. A 54, bueno, muy bueno. Habríamos que ver cuánto tiene... cualquier otro. ¿Cuánto tendría de regular? Que regular no es malo. No, eso te sube quizás casi un 70. Pero vamos a suponer que está en 54. 54, República Dominicana, es lo más alto que ha tenido un presidente en su quinto año, en toda la historia. Entonces, bueno, que no es 54, es mucho más. Pero además dicen entonces, bueno, pero que el escándalo de Odebrecht le ha afectado. Usted se ha puesto a pensar, ¿usted cree que la gente, el ciudadano común y corriente, la ciudadana común y corriente de República Dominicana, solamente piensa unilateralmente y solamente tiene en mente esa cosa que está permanentemente en la prensa? Sí. ¿Y usted no cree que la gente tiene en mente de lo que estábamos hablando ahora, la jornada extendida? Sí. Que no tiene en mente banca solidaria. ¿Tú crees que la gente no tiene en mente la visita sorpresa y el contacto cara a cara que tiene el presidente en la agropecuaria? ¿Tú crees que la gente no tiene en mente banca solidaria, ya la dije? ¿Tú crees que no tiene en mente salud? ¿Tú crees que no tiene en mente que en SENASA, el Seguro Nacional de Salud, está el 40% de la población dominicana solo en esa que es pública? Y que en el régimen subsidiado está prácticamente el 90 o más por ciento de la gente que está en pobreza extrema, de la gente pobre. ¿Tú crees que la gente no lo ve porque además lo siente? ¿Tú crees que el 1 millón y pico de personas que han salido de la pobreza son mentiras y no están ahí? ¿Tú crees que la gente no ve que real y efectivamente hay un gobierno preocupado por resolver problemas como el problema eléctrico? Te lo digo porque lo dicen las encuestas. Y ya veremos en el 18, cuando se encienda Punta Catalina, se demuestre que es amigable con el ambiente y se vea que se reduce sustancialmente, casi eliminándose. Yo creo que el impacto ya es visible también. Sí, los apagones. Entonces, ¿tú crees que la gente es unilateral? ¿Tú crees que la gente tiene una orejera como los caballos y que nada más están viendo lo que tú quieres que vea? No, la gente también tiene esa perspectiva amplia y eso te dice y te revela ese gran nivel de apoyo que tiene el presidente de la República, que tiene el gobierno dominicano, que tiene el Poder Ejecutivo. Y en ninguna parte del mundo ha ocurrido que un gobierno que un año antes saque 62% y que haya mantenido el ritmo, porque esa es la otra cosa que se ha visto. El gobierno no se ha detenido. La respuesta del gobierno a toda esta situación es más visitas sorpresas, preparar bien la jornada extendida, República Digital para ponerla en ejecución, e inclusive un programa, que sería bueno un día dedicarle a eso, que es una de las cosas más hermosas que tiene este gobierno, porque es integral, pero que quizá a la gente común no le interese mucho, y es un sistema de supervisión cada 3 meses que tiene el presidente, de cómo se van cumpliendo las promesas que se hicieron, bajo el nombre de metas presidenciales. Mira, ya tenemos que hacer un programa especial sobre eso. Me está mirando mal, yo ni lo miro para allá. Porque es muy vasto. Incluso cuando la acción gubernamental toca fibras muy sensibles, Ramón. Sí. Muy sensibles, porque hay que ver a ese agricultor que en el día de ayer
Puerto Corto, ¿qué se llama? Sí. En San Juan. En San Juan, recibiendo su título de propiedad. ¿Tú sabes? Ver un hombre viejo como Ricardo brotarle las lágrimas de satisfacción inmensa. Pero hay que ver eso. No le diga hombre viejo, diga un hombre añoso. Un hombre añoso como Ricardo. Es otro fenómeno. Pero mira, ahora que tú dijiste eso, déjame decirte, tú sabes que este gobierno, del 12 hasta ahora, ha entregado más títulos de propiedad que todos los gobiernos anteriores. Todos los demás, definitivos. Definitivo. Eso es así. Bueno, continúen con el contenido de este programa especial, como de costumbre, presentando la agenda importante del país. Yo estoy haciendo esto desde que me hice hombre. Estoy trabajando en agricultura, no he tenido otra profesión, mi ocupación ha sido agricultura. Le voy a asegurar el futuro a mis hijas, que yo tengo una casa y tengo esa parcela y yo digo que ni es mía la parcela ni la casa, es de mis hijas. Pero ya después de Dios, ya esto lo tenemos nosotros como seguro, que Danilo nos va a entregar los títulos definitivos. Porque anterior, por muchos asentamientos, llegaron a desalojar parceleros porque la tierra no eran de ellos. Pero hoy ya damos la gracia que esta tierra es de nosotros. Yo aquí llegué demasiado explotado en el 1969 y sin tener propiedad para llevar un sustento. Era mía en un sentido, pero ahora tengo más fuerza con ella. Porque no era mía, porque yo no tenía un papel fijo de ella. Ahora sí va a ser mía, ahora sí. Yo me siento feliz porque a partir de ahora voy a tener mi título de propiedad de mi vivienda. Estoy feliz y agradezco esta oportunidad que me dan de tener un título propio en mis manos. Eso significa progreso. Porque ya yo sé que algo le voy a dejar a la familia mía que recuerden de mí.